Mis inicios en el mundo del arte fueron desde muy chica. No porque tuviese una familia vinculada al arte, ni muchísimo menos, pero era lo que a mí me interesaba. Entonces, mientras me mandaban al Conservatorio de Música a estudiar piano, yo pedía de ir a aprender dibujo, pintura, lo que fuera, y mi mamá me mandó a aprender con una pintora viejita que era inglesa, y de paso entonces me hablaban inglés, porque mamá inmigrante quería que aprendiera todo. Entonces ahí empecé a dibujar, después cambié a otro profesor particular, todo esto en primaria. Nunca dudé que lo que quería hacer era Bellas Artes y dedicarme al dibujo. En ese momento no tenía en mi cabeza la posibilidad de otras técnicas que aparecieron después. Y bueno, así hice todos los talleres que podía hacer en el barrio, y cuando me recibí de secundario me metí en Bellas Artes, en Prilidiano Pueyrredón. Cuando en Bellas Artes hubo que elegir especialización, yo elegí escultura, y que me daba cosa dejar la pintura, y como no era lo que se me daba bien, quería ser colorista. Entonces me fui al taller de Kenneth Campbell, que quedaba en la calle Cangallo, y era un taller donde había otros artistas. Y bueno, y ahí conocí a Víctor Gripo, conocí a Gorriarena, a Pablo Suárez. Ahí fue donde realmente yo creo que fue la formación fundamental dentro de lo que era el arte contemporáneo, y que agradezco esa suerte de haber caído ahí, porque la época que a mí me tocó en Bellas Artes era una época muy académica, de la cual no reniego, porque técnicamente para escultura a mí me sirvió, pero desde el punto de vista de pensar era muy limitada. Entré en Bellas Artes junto con el golpe militar, que nos suspendieron el examen de ingreso por el golpe. O sea que cuando yo estaba para dar el examen fue el golpe y nos mandaron a casa, no, por golpe de Estado. Qué sé yo, no sé, raro. Y bueno, ahí hubo un montón de cosas que en ese momento, claro, ¿no? Desde la ingenuidad de un chico que sale del secundario, que no era un secundario politizado donde estaba yo, bueno, uno lo veía suceder las cosas, pero no tenías del todo clara la implicancia de esas cosas, ¿no? Como que los primeros profesores que tuvimos los echaron, los cambiaron por otros. Entonces quedó una formación muy académica, muy, ¿no? Y que con la perspectiva de los años, los artistas, colegas, que son amigos, que entraron 5 años después, ya fue otra realidad, otra escuela. Pero a mí me salvó el taller de Cangallo, y bueno, y entrar en vínculo con Víctor Gripo, que lo considero mi referente fundamental dentro de lo que son los artistas argentinos. Para mí lo fundamental es que la materialidad y el soporte tenga que ver con lo que uno está diciendo, que haya como una coherencia energética del material que uno usa.
Y para mí eso es como fundamental, que la obra que hago de alguna manera también esté hablando de la materialidad y del soporte. Y después pasé, porque estaba trabajando sobre el tiempo, entonces se me hizo necesario la imagen en movimiento, la temporalidad que está implícita en la imagen en movimiento, y también cuando proyecto las obras o las muestro, si va a ser una proyección, sobre qué soporte la voy a proyectar. En los últimos trabajos que la performer está vestida con un papel de seda intervenido, bueno, la proyección es sobre ese mismo papel de seda, y es de seda porque tiene que ver con la seda, que es un material que es histórico, se usa en indumentaria, no sé, hay como un montón de analogías entre el material y que estoy usando, cómo lo estoy usando, y también lo que implica ese material, si implica fragilidad, si implica suavidad, eso, ese mundo de metáfora relacionada con el soporte de la obra y con lo que quiero decir, que por ahí lo que quiero decir tiene que ver con la percepción subjetiva del tiempo, con la fragilidad, con nuestra condición en relación a esa fragilidad, al entorno, a la percepción del presente. Y empecé en los 90 más o menos con el video. En ese momento estaba trabajando con metales, con emulsiones fotográficas, y empecé a trabajar sobre lo efímero, sobre el tiempo, la doble naturaleza del tiempo, que deja huellas y al mismo tiempo las borra. Como en mi trabajo, la ambigüedad, como esos umbrales lábiles que se funden, desde los valores, lo que está bien, lo que está mal, lo que es una cosa y lo contrario al mismo tiempo. Bueno, estaba con el tema de la temporalidad, captando imágenes, por ejemplo, de la espuma de una ola que es efímera y que cuando llega hace un diseño y la que viene lo borra y la otra lo vuelve a hacer, ¿no? Esos ritmos permanentes que son muy efímeros, porque esa firma que hace cada marca del agua es borrada inmediatamente, pero a su vez, con el tiempo suficiente, la arena es roca molida, ¿no? Es como que deja marcas, uno ve en la naturaleza todas las marcas que deja el agua. En este caso era como la metáfora, ¿no? del tiempo, que deja huellas y las borra. El tiempo las deja en nuestro cuerpo, en nuestra memoria, y al mismo tiempo en nuestra memoria también borra huellas, ¿no? Repara, no sé. Y pensé, yo necesito hacer esto, como que ya no me alcanzaba para transmitirlo. Ponía relojes en las obras, porque yo hacía objetos, entonces hacía como relojes con marcas de agua, y digo, bueno, yo necesito que el reloj vaya y venga, un reloj loco, bueno, ahí se me hizo muy necesario el tema de la imagen en movimiento, y no sabía muy bien cómo o qué. Empecé con VHS, un soporte poco amable si los hay, pero empecé con eso y bueno, encontré que estaba
diciendo lo que quería decir. Y después apareció lo digital como una gran solución, una herramienta súper amable para alguien que no venía de ese palo, digamos. Yo venía de algo totalmente analógico, la fotografía, que hacía laboratorio en mi taller, revelaba mis propias fotografías, también desde un lugar de, qué sé yo, aprender por el manual, no de fotógrafa. Y la imagen en movimiento de la misma manera, desde un lugar poco dogmático, porque entré por la ventana, no entré desde una formación ni en cine, ni del palo del videoarte muy específico, que el videoarte en ese momento tenía muchísimo que ver con el cine. Y yo de entrada lo tomé como instalación, eso en el espacio como una sensación temporal. Yo siempre pienso la obra, todos los proyectos en unos espacios impresionantes, en los espacios ideales, en todo el Hotel de Inmigrantes, o me las imagino en espacios que voy buscando, en espacios ideales, que primero dibujo y después hago el proyecto en espacios ideales. Y cuando me surge la oportunidad de mostrarlos, me adapto al espacio que me toca, que o es más chico o es más bajo o esto o lo otro, y hay un rediseño que es la historia de una desilusión en general, pero por otro lado me encanta cuando tengo que readaptar una instalación a un espacio nuevo. La tecnología a mí me parece una herramienta más. Yo las básicas, que es el dibujo y el tocar la materia como la cosa más ancestral, no la abandono porque tiene algo físico que a mí me gusta mucho, es una relación física con esa materialidad que me da placer. El dibujo me da placer y cuando pienso, primero lo dibujo, ¿no? Lo dibujo y lo escribo. Después va el boceto al programita 3D, al SketchUp, que me parece una herramienta que no la manejo bien, pero la manejo lo suficiente como para poner eso en el espacio, y más cuando me dan un espacio en particular y me dan unas medidas, entonces puedo empezar a ubicar y mover las cosas ahí. Y la tecnología de alguna manera la uso también muy artesanalmente. No veo una gran diferencia en estar moviendo un keyframe o estar ajustando color que el mezclarlo en una paleta o ajustarlo más acá, más allá en la computadora. Y la tecnología desde ese uso me parece como muy mágica y me gusta. Como que el proceso creativo es medio difícil a veces de verbalizar porque no es tan ordenado, ¿no? Como que a veces hay cosas que pasan y uno encuentra ahí como, ahí está, y siempre tiene que ver con cosas que uno percibe en su vida, que va sintiendo, cosas que suceden en el momento, en tu contexto, en las circunstancias. Y por ahí, nada, desde mirar un paisaje hasta una lectura, uno dice, es por ahí, ¿no? Y al ser por ahí, bueno, van apareciendo las imágenes. Yo digo, bueno, cómo esto del presente que se nos escapa, cómo lo transmito, cuándo es que nosotros sentimos el presente.
Y entonces empiezo a pensar cuándo, y es ante lo irreversible, ante una decisión. Entonces, bueno, eso me lleva a que es una caída, el soltar, ese tipo de cosas. Y después las lecturas, leo muchísimo y cuando estoy con algo que me está flotando en la cabeza parece que todas las lecturas estuvieran hablando de lo que a mí me flota en la cabeza, que seguramente no. Siempre tomo citas y también cuando uno está trabajando y trabajando, yo vengo todos los días de mi vida al taller, todo el día. Entonces un trabajo te va llevando a una evolución, a una idea nueva, a veces hasta es lo que ve el otro en el trabajo de uno, que en las palabras del que lo ve, uno dice, sí, mira, ¿no? Es como que no lo había racionalizado, pero sí, y entonces uno sigue insistiendo, ¿no? Es como un rizoma que uno empieza por acá y de pronto te va llevando para otro lado y la imagen misma te va llevando a su vez y así. Me parece que lo importante es dejarse atravesar, pero no seguir los temas de agenda porque se convierte todo en muy previsible y en, no sé, a mí como más grande me preocupa aburrirme. Yo quiero no entender lo que hacen los jóvenes, yo quiero que me molesten de alguna manera, que tensen, porque de eso se trata de resistir, se trata de subvertir y de tensar. Y hay miles de maneras de hacerlo, hay hasta formas amables de hacerlo, pero eso es mi consejo, que no se dejen llevar por la agenda.